Lejaim. Muy bien, muy bien. Vamos en esta noche a continuar con el capítulo 49. Este es uno de los grandes capítulos que hay en las Escrituras porque tiene mucho material, porque es pura profecía y también donde entendemos que de acuerdo al nombre y al carácter de una persona en sus acciones, es que también fluye la bendición del Eterno. Aquí Israel, o sea, Jacob, ya está próximo a partir, a reunirse con los suyos, y él aquí está profetizando las bendiciones futuras para los 12 hijos, las 12 tribus, y estas bendiciones están determinadas de acuerdo al carácter y al comportamiento y a las acciones de cada uno de estos muchachos. ¿Ok? O sea, entendemos que cada persona actúa de acuerdo a su carácter, de acuerdo al control que tenga de su carácter, y al mismo tiempo esas acciones que derivan de su carácter tienen sus consecuencias y también afectan el futuro de la persona y de sus descendientes. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso vamos a destinar un buen tiempo para estudiar estas bendiciones proféticas que Jacob le da a cada una de las tribus, de acuerdo al carácter y a sus acciones. ¿Ok? Muy interesante esto porque todos nosotros tenemos diferentes caracteres. ¿Amén? Todos somos con nuestro temperamento y hay unos temperamentos más fuertes que otros. Hay unos temperamentos irascibles, hay temperamentos cambiables. En fin, cada persona tiene su temperamento, su carácter, y de acuerdo a ese carácter, pues las personas actúan en los momentos cumbres, en los momentos decisivos que una persona vive normalmente. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso Yeshua habló mucho acerca del control, acerca de la templanza, acerca del perdón, acerca de la misericordia, acerca de la tolerancia. Habló mucho acerca de eso porque, lógicamente, pues eso determina mucho el futuro nuestro y de nuestros descendientes. ¿Ok? Muy bien. Capítulo 49 de Génesis comienza así. Luego Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse y les declararé lo que sucederá a ustedes al final de los días. Congréguense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Amén. Entonces aquí comienza a repartir las bendiciones de acuerdo al orden de nacimiento o el orden de edad. Verso 3 comienza con Reubén o Rubén. Rubén dice: tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor. Esta expresión alude al vigor de la juventud, pero también vigor significa poder. ¿Ok? Significa poder.
Entonces dice, preeminente en dignidad, o sea, hablando de Rubén, y preeminente en poder. Pero aquí vienen los peros. Eres impetuoso como las aguas, o sea, sin control. No aventajarás, o sea, no te podrás aprovechar de tu primogenitura sobre tus hermanos por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces profanaste aquel que solía ascender a mi lecho. Esta parte la vimos el Shabbat pasado, porque aquí fue donde terminamos. Y muy interesante esta parte, porque primero dice, aunque es el preeminente en dignidad y en poder, hablando de Rubén, pero por ser tan impetuoso, o sea, Rubén no tenía control sobre sus sentimientos, sobre su carácter. Entonces, cuando algo le sacaba la piedra, como dicen, entonces él no se controlaba y hablaba y hacía cosas que después tendría que arrepentirse de esas acciones. Por eso dice impetuoso como las aguas. Usted sabe que cuando un río se desborda, una quebrada se desborda, o cuando hay un tsunami, eso no lo para nadie. Eso no lo para nadie. Un tsunami. ¿Quién para un tsunami? Nadie. ¿Quién para un río, una quebrada que se desbordó? Eso arrasa con todo lo que se encuentre a su paso. Ese era Rubén. No tenía control sobre su carácter. Muy impetuoso. Entonces, cuando dice no aventajarás, o sea, no podrás tomar ventaja de tu posición preeminente. ¿Por qué? Porque subiste al lecho de tu padre, entonces profanaste a aquel que solía ascender a mi lecho. O sea, él cuando murió su madre, cuando murió Rachel, él cogió el lecho de Jacob y se lo llevó para la casa de su madre, sin haberle dicho al papá. O sea, movió todas las cosas. Por eso lo que dice, profanaste el lecho. Porque en las noches, ustedes saben, hay un ángel que se encarga de inspirar, de hablar cuando uno duerme, nos habla en las noches. Pero aquí en este caso, el mismo Eterno no precisaba de un ángel para hablarle a Jacob, sino que el mismo Eterno hablaba con él. ¿Ok? Por eso dice, profanaste a aquel que solía ascender a mi lecho en las noches. ¿Ok? Entonces, al Rubén haber tomado el lecho de su papá para llevarlo a la otra tienda, fue como una profanación por cuanto fue sin decirle a Jacob. Jacob cuando va a su tienda, no hay nada, todo no está ahí, su cama no está ahí, ¿ok? Entonces, esto era una cosa sorprendente para Jacob, por eso él le dice que él no va a aventajar a sus hermanos, o sea, no va a tener, aunque era preeminente en poder y en dignidad por ser el primogénito, no va a poder hacer uso de esa preeminencia. ¿Por qué? Por profanar el lecho de Jacob. ¿Ok? Bendito su nombre. Tenaz eso, mire usted. Perdió su bendición, su poder por un acto emocional y todo eso, porque por ahí hay un libro en el cristianismo que llama Las emociones que matan. Y es la verdad. Hay emociones, hay gente muy emocional y eso a veces no es bueno. Bendito el Eterno. Muy bien, verso 5.
Simón y Leví. Aquí hay algo raro. ¿Por qué no los separa y dice Simón tal y tal y tal cosa, Leví tal y tal cosa, sino que los pone juntos? Por eso dice, Simón y Leví son hermanos. ¿Qué quiere decir eso de que son hermanos y realmente son hermanos? ¿Qué quiere decir con reafirmar eso de que son hermanos? Comparten las mismas ideas. Eso es lo que quiere decir. O sea, ellos dos fueron los que planearon primero el acabar con el matar a Joseph. Ellos fueron los que planearon entre los dos. Hay que matar al soñador. Tenemos que salir de él. Y también ellos fueron los que planearon la matada de los habitantes de Chechen, de los varones, por la violación de la hermana de ellos, de Dinah. Ellos lo planearon y convencieron al resto de los hermanos para que los acompañaran en su aventura, en sus planes. Por eso es que el texto dice acá, Simón y Leví son hermanos. Instrumentos usurpados son sus armas. Violentos esos muchachos. Violentos. Que en su consejo no entre mi alma. Y a su congregación no te unas. Honra mía, pues en su furor mataron un hombre. Y en su deseo desjarretaron un toro. Bueno, ¿qué quiere decir en su furor mataron un hombre y en su deseo desjarretaron un toro? Cuando habla de desjarretaron, mataron un hombre en su furor, está hablando de los varones de Shechem. Aquí los reúne a todos, los hombres de Shechem, porque todos murieron bajo una misma circunstancias. ¿Cuál era la circunstancia? De que todos estaban circuncidados. Y como estaban debilitados por la circuncisión, entonces les cayeron arriba Simón y Leví y los otros hermanos y mataron a todos los varones. Por eso a todos aquí la Torah los junta como si fuera uno solo. Por eso dice, en su furor mataron un hombre. Entonces, cuando dice en su furor mataron un hombre, aquí está hablando de los habitantes de Shechem. Pero aquí hay otra palabra. Y en su deseo desjarretaron un toro. Cuando habla de un toro, está hablando de Joseph. ¿Por qué? Porque hay un dicho rabínico que dice la jefatura es de su toro y suya es la majestad. Está hablando de Joseph, porque Joseph era un toro, como un toro, aunque era un muchacho débil, jovencito, el menor de todos, pero la responsabilidad que iba a venir sobre él, el liderazgo, el ros, o sea, la cabeza, el rey, el dominio que iba a tener después. Por eso la Torá aquí lo llama y en su deseo desjarretaron un toro. Ok, se está refiriendo a Joseph, Baruch Hashem. Entonces, en el verso 7, Jacob dice, maldito su furor, pues feroz es y su ira dura es. Los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel. ¿Ok? O sea, cuando Jacob los regañaba, solamente maldice su cólera, pero no a ellos. A esto se refirió Balaam cuando dijo, ¿cómo he de maldecir lo que Elohim bendijo? ¿Ok? O sea, aquí es muy importante, hermanos, usar un poco de psicología. Miren lo que dicen los sabios.
o lo que los sabios no, lo que dice aquí la misma Torá. Maldito su furor. Mire que no los maldice a ellos, sino a la rabia de ellos, a la ira que había en ellos. No los maldice a ellos. Ahora, ¿por qué Jacob no los maldice a ellos? Algo muy parecido a lo de Balaam, cuando fue contratado para que maldijera al pueblo hebreo. Él mismo dijo, ¿cómo voy a maldecir lo que Elohim ya bendijo? Eso mismo entendía Jacob. Yo no puedo maldecir a mis hijos porque Elohim ya los bendijo, pero sí puedo maldecir sus actitudes. Sus actitudes. Por eso dice, maldito su furor, pues feroz es, y su ira es dura. Los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel. Ok. Ustedes saben, hermanos, que ahorita estamos hablando al principio acerca del carácter. El carácter. Hay gente rabiosa, hay gente que hace cosas o dice cosas sin pensarlo en medio de una ira y eso trae problemas. ¿Ok? Pero también hay otro tipo de personas que tienen unas características muy particulares de comportamiento no muy buenas. ¿Ok? Por ejemplo, la gente que es envidiosa, que tiene mucha envidia, la gente que es malacarosa, que todo el tiempo están de mala cara y como disgustados o disgustadas. Otros son personas dañinas, que les gusta hacer daño, les gusta mucho hacer daño. Y ese es su carácter, hacer daño. ¿Ok? Entonces, cuando uno se encuentra con una persona con alguna de estas características muy notorias, es muy importante para no quebrar la amistad o la hermandad o alguna filiación afectivo que haya con una persona de estas, usted solamente no deje que entre la amargura o el odio, la venganza en su corazón, sino que ora al Eterno para que ese carácter, esa cosa que hace la persona, salga de la persona. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Porque una cosa es la persona y otra cosa es sus acciones que vienen motivadas por algo. Por algo. ¿Ok? Entonces, usted sabe un adagio que dice, el que es abusado se vuelve abusador. Al que le gritan se vuelve un gritón también. Al que es golpeado, aprende a golpear, se vuelve un golpeador también. ¿Ok? Entonces, ese tipo de adagio se cumple mucho porque cuando usted mira a esos documentales o esos libros o esos escritos acerca de asesinos en serie o de violadores o de personas que cometen unos crímenes atroces, uno se da cuenta que cuando van hacia atrás de la vida de esa persona fue abusado, fue golpeado, hicieron cosas muy desagradables con él cuando era niño o niña, y eso repercute cuando la persona es adulta y adquiere un comportamiento de estos, un asesino en serie, un violador, en fin, alguien que hace mucho daño. ¿Por qué? Porque esa es su forma de descargar la amargura y el dolor que lleva acumulado durante tantos años en su vida. ¿Ok? Entonces, hay personas que no se dejan afectar de esas cosas, tienen carácter, tienen fuerza y no se dejan afectar y son capaces de superar. No olvidar, pero sí superar. O sea, son capaces de no seguir el patrón que exige normalmente este tipo de situaciones. ¿Ok? Porque cuando un niño o una niña es abusado, es golpeado sin razón,
injustamente y de una forma muy continua, esa persona se puede convertir en un asesino, en un violador, en una persona mala que le gusta hacer daño o hace mucho daño, y esa es su forma de desahogar esa frustración que tiene ahí guardada de toda la vida, desde su niñez, y lo exterioriza de esa manera, haciendo daño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya le hicieron daño. Pero hay unos, hermanos, hay personas que son capaces de superar eso y no siguen el patrón normal, sino que más bien optan por cambiar, por hacer el bien, por no seguir el patrón. ¿Ok? Entonces, en el caso del carácter de Shimón y Leví, ese era el carácter de estos muchachos. Ellos fueron, cuando ocurrió lo de Dina, a esos muchachos se les subió la hemoglobina, quién sabe qué se les subió, les dio una ira, una rabia, y dijeron, no, tenemos que vengar a nuestra hermana, tenemos que, esta gente me las paga, y tenía una rabia, y esa rabia la exteriorizaron y convencieron a otros hermanos para que lo acompañaran en su aventura. Planearon muy bien la venganza, engañaron a esa gente con volverse en amigos, socios, buenos vecinos, pero todo eso era puro engaño. Era para buscar la venganza. Entonces, por eso es que dice, su ira es dura. Su ira es dura. Entonces, luego dice, pero los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel. ¿Qué quiere decir los separaré en Jacob? Los separaré entre sí de tal modo que Leví no forme parte del número de las demás tribus. Y de este modo quedarán divididos uno del otro. Según otra explicación, esta frase hace referencia a que ambos serían dispersados en el territorio de Israel, pues la gente pobre, los escribas y maestros de niños solamente pertenecían a la tribu de Shimón. Y esto tenía como propósito de que estuvieran dispersos en toda la tierra de Israel. Y en cuanto a la tribu de Leví, Jacob hizo que recorriera los graneros de las demás tribus para solicitar las ofrendas y los diezmos para obtener de ahí su sustento. O sea que de esa forma fue que se cumplió lo que dice, y los dispersaré en Israel. O sea, la tribu de Simón y la tribu de Leví no vivieron independientes, unidos como una sola tribu bien visible, sino que el Eterno propició que ellos se dispersaran en medio de las otras tribus, porque así debilitaba su furor y su fuerza y su capacidad de reunirse para planear algún acto de venganza o de violencia. Esto con Simón. Y con Leví, de ahí vienen los levitas. Y los levitas, aunque tenían un territorio asignado, el área de los levitas, ellos de todas maneras estaban regados en todas las tribus administrando, porque eran servidores del templo y del culto al Eterno, los levitas. Baruch Hashem, bendito su nombre. Mire cómo se cumplió eso de bien, porque aquí apenas está comenzando el pueblo. Todavía no ha llegado el Sinaí, no han llegado muchas cosas, y ya el Eterno aquí le está profetizando lo que va a acontecer con ellos mucho más adelante. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Verso 8. Yehudá. Yehudá. Mire que aquí Yehudá viene a ser el cuarto. Rubén, Simón, Leví, Yehudá, el cuarto. Dice, a ti te reconocerán tus hermanos. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, y ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Tenaz.
Esta es una bendición tenaz. Ahora, Yehudá, cuando dice a ti te reconocerán tus hermanos. O sea, qué bueno que nosotros pudiéramos aprendernos un montón de cosas, o sea, memorizarlas. Lo de las 12 tribus, lo de quién fue la madre de cada uno de ellos, porque eso lo vamos a ver reflejado en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, en los mensajes del mismo Yeshua y en las cartas de Pablo y en los profetas. Todo eso se ve reflejado ahí. Y es muy importante uno tener bien claro todo el esquema de los aconteceres para uno entender el futuro y el presente que estamos viviendo, porque es muy importante entender el futuro y el presente para poder saber todos los acontecimientos y entenderlos mejor. No tratar los acontecimientos como algo aislado, sino algo relacionado, porque todo está relacionado. Porque mire usted la bendición de Yehudá. A ti te reconocerán. Entonces dice, como Jacob había regañado duramente a los primeros hermanos por sus faltas, o sea, a Rubén, a Chimón y a Leví. Aquí con Yehudá comenzó a retroceder para que su padre no lo reprendiera por lo sucedido con Tamar. Entonces Jacob lo llama con palabras conciliatorias. A ti te reconocerán tus hermanos. Yehudá, como diciéndole a Yehudá, tú no eres como ellos. Tú no eres como ellos. ¿Por qué? Porque cuando Simón y Leví dijeron, vea, aquí viene el soñador. Mire que fue Yehudá el que habló a favor de Joseph, como a tratar de defenderlo un poquito, fue Yehudá. ¿Ok? Entonces, aquí Jacob está estableciendo una diferencia entre Yehudá y los otros tres. Por eso dice, a ti te reconocerán tus hermanos y tu mano estará en la cerviz de ellos. Esta profecía se cumplió en los días de David, quien dijo al Eterno en una oración, tú has hecho que mis enemigos me den la cerviz y huyan. ¿Ok? Por eso dice, a ti se inclinarán los hijos de tu padre. ¿Ok? A ti se inclinarán los hijos de tu padre. Ahora, ¿por qué no dice los hijos de tu madre, sino de tu padre? Porque como todos los muchachos, los hijos de Jacob venían de varias mujeres. Entonces, por eso dice, no dice a los hijos de tu madre, sino a los hijos de tu padre. O sea, a todos en general. A todos en general. Ahora, verso 9. Cachorro de león es Yehudá. Cuando dice cachorro de león, es una profecía en referencia al rey David, que quería decir, al principio de su vida, David era un cachorro. Como se declara que el pueblo de Israel dijo a David, incluso desde antes, cuando Saúl era el rey sobre nosotros, eras tú quien hacía entrar y salir al pueblo de Israel. Pero al final se convirtió en león, cuando los israelitas lo coronaron rey sobre ellos, y por esta razón el Targum de Onkelos tradujo esta expresión como al principio tendrá dominio, es decir, en su principio. Ahora, ustedes saben que proféticamente se habla del Mesías
Ben David y el Mesías Ben Joseph. ¿Se acuerdan? Ben David y Ben Joseph. Hay una gente, hermanos, allá afuera, que piensan que el Ben David es uno y el Ben Joseph es otro, o sea, dos Mesías. Son personas que de pronto no han entendido bien las escrituras, porque no pueden haber dos Mesías, no pueden haber dos Yeshúas, solamente hay uno y solamente hay un solo Mesías. Pero como la gente no entiende nada, hay algunas personas que no entienden nada de los títulos, que están muy enraizados con esta profecía que estamos viendo acá. Cachorro del león es Yehudá. Y dice, de la presa, hijo mío, ascendiste, se arrodilló, yació como león viejo, ¿quién lo levantará? Y luego en el verso 10 dice, no se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh, y suya será la asamblea de las naciones. Yo pienso, ¿no? Por mi opinión, este texto o esta bendición a Yehudá me parece la más importante y la más profética de todas. Porque aquí está hablando, hermanos, de cosas muy grandes y de cosas muy del futuro. ¿Ok? Bendito su nombre. Ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Cachorro del león. Ustedes saben que a Yeshua se le llama el león de la tribu de Yehudá. León de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque cuando se habla a nivel de reinado, de realeza, a Yeshua se le dice Ben David. Por eso usted recuerda en los evangelios que algunos enfermos o algunas personas cuando le clamaban a Yeshua, no le decían Yeshua solamente, sino le decían hijo de David, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué a Yeshua lo llamaban a veces hijo de David? Porque la profecía, esta profecía especialmente está hablando de eso, de que de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Pero miren con quién comienzan. Comienzan con Yehudá. Porque según la descendencia de Yehudá, a nivel genealógico, y ahí vino el Mesías. ¿Ok? El Mesías viene de ahí. Por eso a Yeshua le llama, proféticamente a Yeshua lo llamaban hijo de David. Si Yeshua hubiera nacido de la tribu de Dan, de la tribu de Naftalí o de la tribu de Zebulón, no se hubiera cumplido. O sea, Yeshua no hubiera sido el Mesías. No daba. No hubiera dado. Creíble. ¿Ok? Por eso dice, cachorro de león, es Yehudá, de la presa, hijo mío, ascendiste, se arrodilló, yació como león viejo, ¿quién lo levantará? ¿Ok? Ascendiste. O sea, ¿qué quiere decir ascendiste? Que él no participó de planear el crimen de matar a Joseph. Porque él le dijo a los hermanos, ¿qué ganaremos con su muerte? ¿Qué nos ganamos con eso? De ese mismo modo actuó Yehudá. Cuando en el caso de Tamar, ¿se acuerdan? La que se disfrazó de ramera, porque está hablando de este mismo Yehudá. Cuando ella confesó, le mostró el báculo y los objetos personales de él, él dijo, justa es. Mire que lo que dijo él no dijo, esta mujer si es bandida o no, sino justa es. De mí es ese báculo y esas otras cosas. ¿Ok? Por eso es que
Por esta razón, a modo de recompensa, Jacob profetizó acerca de Yehudá. Dice, se arrodilló y yació como un león, lo cual alude a los días de Salomón, descendiente de Yehudá, que dice, Israel habitó en seguridad, cada hombre yaciendo bajo su viña. Cuando dice que yació como león, león viejo, está hablando, profetizando el tiempo del rey Salomón, que hubo paz en Israel. Israel estuvo en la época de Salomón. Israel vivió una época muy buena, no habían guerras, todo estaba tranquilo, lo único maluco eran los impuestos que estaban muy altos. Ok, eso era lo único maluquito que había, los impuestos altos. Ok, porque Salomón, para poder sostener ese estilo de vida, de tanto lujo, de tanto poder, ¿de dónde tenía que salir ese dinero? De los impuestos. De los impuestos. Entonces, uno ve como que todo no es perfecto, ¿no? Pero, de todas maneras, aquí la profecía está diciendo de que cuando dice yació como león, león viejo, está hablando de esa época de Salomón, descendiente de Yehudá, porque esta es una bendición que esta es para Yehudá. Por eso dice, yació como león viejo. ¿Quién lo levantará? Ok, Baruch Hachén. Por eso dice, el tiempo de Chelomo, Israel habitó en seguridad, cada hombre yaciendo bajo su viña. Todo tranquilo. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Ahora, verso 10. No se apartará el cetro de Yehudá. O sea, nunca cesará de haber rey en Israel. Por eso dice, no se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y suya será la asamblea de las naciones. ¿Qué quiere decir el cetro de Yehudá? Desde el rey David en adelante, se refiere a los dirigentes de la diáspora cuando estuvieron en Babilonia, quienes gobernaban al pueblo hebreo con el cetro, habiendo sido investidos de autoridad para gobernar a los judíos por el estado gentil. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando ellos estuvieron en Babilonia en los 70 años, Nabucodonosor designó a unos ancianos para que gobernaran internamente ahí dentro de Babilonia a los hebreos, o sea, los dirigieron como una especie de representantes. Y estas personas eran descendientes de Yehudá. ¿Ok? Por eso dice, no se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice el legislador de entre sus pies? La palabra mejoquek alude a discípulos de sabios de la Torá, quienes eran los líderes de la tierra de Israel. O sea, durante todo este tiempo, hermanos, por ejemplo, antes del Mesías, el Eterno levantó líderes, sabios, rabinos. Hay una lista larga de grandes rabinos que ha habido a través de la historia, que han hecho su aporte al pueblo hebreo a través de los años. Antes de que viniera Yeshua, por ejemplo, estaba Gilel, estaba Chamay. Gilel era el líder de los fariseos y Chamay era el líder de los saduceos. Pero el que más se distinguía era Gilel.
y Yeshua se identificó mucho con Hillel. ¿Cómo nos damos cuenta que Yeshua se identificó mucho con Hillel? Porque cuando uno lee la literatura de Hillel, o sea, los escritos de él, Yeshua dijo muchas cosas sacadas de esos libros. O sea, Yeshua repitió, porque así como funciona el rabinato o el rabinismo. ¿Ok? Cuando hay algún gran maestro que dijo dichos muy profundos o enseñanzas muy profundas, los maestros que siguen después de él dan citas o dicen esos dichos o esas palabras tan profundas que dijo el sabio ese. Entonces, Yeshua, cuando uno lee algunas parábolas y algunos dichos o palabras que dijo Yeshua, uno se da cuenta, esto es de Hillel, esto lo dijo Hillel. Y algunas parábolas también eran de Hillel, también Yeshua las da, las anuncia con algunas modificaciones, pero ya uno sabe la fuente. ¿Ok? O sea, mucha gente piensa que Yeshua vino e inventó otra religión, que el Evangelio es otra religión, otra fe diferente a lo que ha habido toda la vida en el judaísmo, no. O sea, Yeshua vino y continuó con la tradición rabínica y él aportó sus dichos. Por eso hoy en día, los sabios de hoy en día, los rabinos de hoy en día, cuando leen los evangelios, no todos, pero hay algunos que sí los leen, y leen las enseñanzas de Yeshua, dicen, oh, este Jesús, ellos le dicen Jesús, tenía buenas enseñanzas. Wow. ¿Ok? O sea, el día que usted logre que un judío ortodoxo lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no, más que todo Mateo, Marcos y Lucas, Juan no. Si usted logra que un judío ortodoxo lea esos tres evangelios, ese judío va a decir, wow, este era un gran rabino. Mira qué enseñanzas. Yeshua nunca discrepó de la Torá, nunca habló mal de la Torá, nunca habló mal de los profetas, nunca, y dio una enseñanza espectaculares. ¿Ok? Entonces, para uno entender todo esto, hermanos, el contexto, hay que saber cómo funciona el judaísmo históricamente. El judaísmo históricamente se basa mucho, primeramente en la Torá, en los profetas y en las enseñanzas de los sabios a través de los tiempos. Lo que dijo Gilel, lo que dijo Maimónides, lo que dijo Rachi, lo que dijo Abarbanel, lo que dijo Akiva, lo que dijo, en fin, son decenas de sabios que dejaron su legado de enseñanzas muy profundas. Entonces, en las academias de Torah hoy en día se basan en la Torah, pero también adornan la enseñanza de la Torah con los dichos de los sabios, dichos los que ellos dijeron de determinado texto de la Torah. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo esta esta Torah que yo tengo acá, mire cómo dice Rachi, comentada por Rachi. Esta es otra que es comentada por comentarios
Ederi, Ederi, rabino Ederi. O sea, los comentarios que hay acá son de un rabino muy famoso, Ederi. Este otro Jumás, aquí hay comentarios en la Torá de tres comentaristas, de Rambam, de Rachi y de Abarbanel y Cordovero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Rachi tiene su aporte. Maimónides también pone sus comentarios. Ederi, Marcos Ederi, pone sus comentarios. ¿Ok? La mayoría de los comentarios de todos ellos coinciden, pero hay unos más agudos y más profundos que otros. ¿Ok? Entonces, cuando hay una discusión rabínica sobre algún texto, entonces dice un talmidín, un estudiante, Rachi dijo tal y tal cosa. Oh, sí, pero mira que Maimónides dijo esto y esto sobre eso. O sea, de pronto un comentario más avanzado, más profundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si yo leo los 5 comentarios sobre un mismo versículo de 5 rabinos diferentes, yo voy a enriquecer mi mente porque, lógicamente, ninguno contradice la Torá, sino hacen aportes. Uno de una forma, otro de otra manera, otro de otra manera, otro más profundo, y eso lo volvió a usted mentalmente en conocimiento, se amplía mucho el conocimiento sobre un mismo texto. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, cuando uno ve el Talmud o la Mishnah, ¿qué es el Talmud y la Mishnah? Es los comentarios de todos estos rabinos vertidos ahí sobre alguna misbot, alguna ley, algún texto de la escritura. Entonces, eso es lo que se trata el Talmud, los comentarios. El uno dijo una cosa, el otro dijo el mismo texto, sin que haya contradicción alguna, sino más bien aportes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que, como hablamos ahora acerca de Yeshua, que cuando uno lee todos estos comentarios o uno lee las enseñanzas de Hillel, porque Hillel era el que tenía más influencia en la época de Machía, antes de Machía, durante Machía y después de Machía fue Hillel. Entonces, si uno se empapa bien de las enseñanzas de Hillel y luego ve a Yeshua en sus enseñanzas, uno dice, wow, Yeshua está dando textos o dando comentarios de Hillel, lo mismo que Pablo y Pedro también, pero en especial Pablo, porque Pablo era fariseo y Hillel era fariseo, o sea que tenía la misma secuencia de enseñanza, la misma enseñanza. Por eso es que Yeshua, mire usted tan arriesgado, a mí me parece muy arriesgado eso, que Yeshua hablando de los fariseos, aunque él les tiró duro, muy duro, ¡ay de vosotros! Bueno, pero él se identifica con los fariseos, increíble. Por eso hay un texto que me parece increíble que dice, hablando de los fariseos, dice, hagan todo lo que ellos digan, pero no imiten las cosas malas de ellos. O sea, las cosas malas que ellos hagan no las imiten, pero la enseñanza sí. Me parece increíble que Jesús haya dicho esas palabras. Y eso de pronto para una persona de un teólogo cristiano, eso sea algo indecible, porque en el cristianismo existe el concepto y le enseñaron a la gente que Jesús vino y trajo algo nuevo, un evangelio nuevo, una religión nueva. Jesús no vino a hacer nada de eso. Él vino a ratificar la Torá, a ponerla en orden, porque la habían desordenado mucho. Mateo 23:3. Gracias, hermano. Mire usted este texto, hermano. A mí me parece este texto impresionante.
Muy impresionante de verdad. O sea, cuando yo leí este texto ya con mente crítica, con mente hebrea, pues, hombre, uno queda sorprendido. Dice, entonces Yeshua habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moche se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir cátedra? Vamos a aclarar esto que es muy interesante. En nuestra cultura occidental, cátedra es alguien que tiene una especialidad en algún tema o en alguna materia. Un experto en la materia, entonces a eso los llaman catedráticos. Eso en Occidente. Entonces, si uno no entiende el contexto, el trasfondo hebreo que está aquí en este texto, uno piensa, eso debe ser que los escribas y los fariseos eran los que tenían cátedra, eran expertos. No. Sucede que la palabra cátedra es la palabra silla. Eso es lo que quiere decir en el mundo oriental, allá en Israel, silla. ¿Qué quiere decir esto? En la sinagoga habían 3 sillas. Ojo con esto, 3 sillas, allá en el altar. Estaba la silla del Hasán, la silla de Mochi y la silla de Elías. Increíble. El Hasán es el que dirigía el servicio y el cantor. Es el cantor de la sinagoga. Él es el que abre el servicio y dirige la alabanza. Y todo es cantado, porque antiguamente los servicios eran cantados, el Shabbat. Todo se hacía cantado. Entonces, en el altar habían 3 sillas. Una del Hasán. La otra, la cátedra, era donde se sentaba el que iba a dar la enseñanza, que no era el Hasán, sino otra persona, designada para ese día. Se les llamaba la cátedra, o sea, la silla de Mochi. Así le decían, la silla de Moisés. Y había otra silla que se llamaba la silla de Elías, que siempre estaba vacía. ¿Ok? Porque ustedes saben que Elías, en la cultura judía, a Elías siempre se le está esperando, porque eso está escrito en los profetas. Vendrá, he aquí yo envío mi mensajero. O cuando dice, y vendrá Elías, Elías vendrá primero. Entonces los judíos lo cogieron eso tan a pecho y también como para que no se les olvide, entonces ellos crearon la silla de Elías en la sinagoga, en la fiesta de Pesaj. Usted recuerda que la fiesta de Pesaj, en la mesa principal, hay una copa extra, que también se le echa vino, se llama la copa de Elías. Y hay una silla en la mesa principal que está vacía porque esa es la silla de Elías. ¿Ok? Y usted recuerda que cuando ya se finaliza la fiesta de Pesaj, se envía a alguien dentro del lugar donde están a que vaya a la puerta y mire a ver allá afuera si viene quién. No dice que viene Yeshua, si viene Elías. ¿Ok? A ver si viene Elías. Entonces la persona va y se asoma y cuando ve que no viene Elías, entonces dice, no viene. Entonces ya el rabino, el que dirige el servicio, dice, entonces hasta el próximo año, que de pronto venga Elías. Entonces el judaísmo ha venido durante todos estos cientos de años con esa esperanza de que primero viene Elías, porque así está escrito, y Elías vendrá primero. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, ¿qué ocurre? Teniendo esto de fondo, ya entendiendo qué quiere decir la palabra cátedra o silla que está en la sinagoga, ahora sí vamos a volver a leer el texto. Dice, en la cátedra de Moisés, o sea, en la silla de Moche,
se sientan los escribas y los fariseos, porque siempre en los servicios le tocaba dar la predicación o la enseñanza en los Shabbat, sea a un escriba o a un fariseo, porque eran los que mejores manejaban la palabra, eran los más expertos en la palabra, los escribas y los fariseos. ¿Estamos claros? Entonces, en la cátedra de Moche se sientan los escribas y los fariseos. Hagan y guarden, pues, todo cuanto les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Esto aquí habla sobre la hipocresía, o sea, las cosas malas que ellos hacían, los excesos. Pero mire que está avalando y les dice, hagan lo que ellos enseñan y digan. ¿Ok? Muy tenaz eso que Jesús haya dicho eso. Entonces, por eso es que vemos a un Pablo, Rab Shaul, él nunca está denigrando de su escuela. Antes, al contrario, él se siente orgulloso. Por eso él dice, fariseo de fariseo, o sea, fariseo de la cabeza a los pies, como dicen los pentecostales, pentecostal de la cabeza a los pies. Pablo dice, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel, el maestro de aquella época muy famoso. Por eso es que dice, ni el legislador de entre sus pies. Filipenses 3:5. Vamos a mirar. Filipenses 3:5 dice, 4. Aunque también yo puedo confiar en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, o sea, de los creyentes, y en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Entonces uno me pregunta, vamos a hacer una pregunta aquí capciosa, porque mira lo que está diciendo, en cuanto a la justicia que hay en la Torá, irreprensible. Si Pablo dice que él era irreprensible, entonces ¿cómo miraba, cómo tomáramos nosotros el mal que él hacía a los creyentes? O sea, ¿cómo lo miramos nosotros? Lo que Saulo hacía cuando perseguía a los creyentes en Yeshua. Malo, ¿cierto? Pero él no lo hacía por maldad, sino lo hacía por celo, por la riqueza y la pureza de la escuela y de la Torá que él seguía. ¿Ok? Esto es algo difícil de comprender, de digerir. Por eso es que la voz le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Ok? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea que Pablo aquí, él no está objetando ni se está avergonzando de ser fariseo, sino que se siente orgulloso. Yeshua se identificó mucho con los fariseos y dio citas del jefe de los fariseos, o sea, de uno de los grandes maestros de los fariseos, que fue Gilel. Y aquí él habla que él fue criado a los pies de Gamaliel. Cuando uno va a la historia, Gamaliel fue tan famoso, hermano, y tan gran rabino, tan gran maestro, que cuando él moría, el que él designaba como sucesor, amén, así es, hermano Álvaro, el sucesor
no ponía su nombre, sino que decía Gamaliel 1, Gamaliel 2, Gamaliel 3, Gamaliel 4, y llegó hasta Gamaliel 5, la sucesión que hubo de Gamaliel. ¿Estamos? Entonces, por eso es que en esa época y después de esa época se levantaron grandes rabinos de la escuela de Gamaliel, Gamaliel 1, Gamaliel 2. Entonces, posiblemente Pablo le tocó fue a Gamaliel 2 o el 3. Hay una pequeña discrepancia a cuál le tocó Pablo, el 2 o el 3. Pero venía de una sucesión de los grandes maestros, porque está Gilel, después de Gilel vino Gamaliel, después de Gamaliel vino Gamaliel 2, Gamaliel 3, Gamaliel 4 y Gamaliel 5. Eso abarcó como unos 300 años. Entre ellos estuvo Akiva, ¿ok? Que es una historia triste lo que pasó con Akiva, pero pasó. Pero bueno, bendito el Eterno. O sea, volvamos a Génesis 49. Esta palabra, cuando dice, verso 10, no se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies. O sea, el que enseña y legisla la Torá. No se apartará. Y toda esa gente, hermanos, la mayoría venían de descendientes de Yehudá. Por eso dice, ni el legislador de entre sus pies. O sea, no faltará el maestro que tenga a los alumnos ahí, siempre. Hasta que venga Chiló. ¿Por qué menciona la palabra Chiló y no dijo hasta que venga el Mesías o el legislador, el gran legislador o el segundo Moche, sino que lo llama Chiló? ¿Ok? O sea, la palabra legislador eran los líderes de la tierra de Israel. Cuando habla de Chiló, quiere decir hasta que venga el rey Mesías, ya que a él le pertenece la autoridad real. La autoridad real. O sea, aquí está profetizando, hermanos, acerca de Yeshua, el Mesías. Simplemente que aquí lo llaman Shiloh. Shiloh. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Shiloh? La palabra Shiloh quiere decir obsequios para él o traigan regalos al que es temible. O sea, hay muchas formas de decirlo. Obsequios para él, traigan regalos para él o traigan obsequios al que es temible. Y de ahí pues hay que leer Salmo 76, 12. Porque ahí lo dice también. Salmo 76, 12. 11. Dice, haced votos a Yahweh vuestro Elohim y cúmplanlos. Todos los que lo rodean traigan presentes al que es temible. A Shiloh. Creíble. O sea, cuando uno va al texto hebreo, aquí vuelve y menciona la palabra Shiloh. Traigan presentes al que es temible. Eso es lo que quiere decir la palabra Shiloh. Ahora, como si aquellos magos, cuando nació Yeshua, como que no conocían las escrituras, o sea, si alguien sabía de profecía, era esa gente, los llamados magos, que el catolicismo llamó Gaspar, Melchor y Gaspasar, creo que así los llaman. Bueno, el asunto es que esta gente eran expertos en lo que dice el Salmo 19. Una noche a otra noche emite sabiduría, un día a otro día emite conocimiento. O sea, era gente que sabía leer el firmamento, las estrellas, porque acuérdense
lo que hemos enseñado acá. La Torá está escrita en 3 partes. Arriba en los cielos, a través del movimiento de las estrellas cada noche, ahí está la Torá también escrita y más profunda. La Torá escrita en el rollo, en el papel, ok, aquí. Y falta un lugar donde se escriba la Torá en un futuro, que es en el corazón de cada creyente. Que todos vamos a saber la Torá de pe a pa, de la Aleph a la Taf, en forma automática. Eso va a ser un milagro muy grande que el Eterno va a hacer, porque la profecía dice que no va a haber necesidad de que nadie le enseñe a otro nada, sino que todos tendrán conocimiento de la Torá. 3 lugares. ¿Ok? Entonces, estos sabios que llegaron a Jerusalén para adorar al niño, ellos, cuando Yeshua nació, ellos se dieron cuenta de la fecha de arriba y de la señal del nacimiento del Mesías, porque había una señal y ellos la vieron y ellos entendieron. Por eso llegaron a Jerusalén no haciéndose los locos y como que con inseguridad, no, ellos llegaron. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey? ¿Cómo así que el rey? ¿Cómo así que nació un rey? Y como Herodes era un ególatra, un dictador ególatra, que solamente él y no más él, por eso él consulta a los sabios de ahí de Jerusalén y les pregunta, ¿lo que ellos dicen es verdad? Y ellos fueron y estudiaron y consultaron y dijeron, sí, es verdad. Qué raro que nosotros no hayamos dado cuenta, pero sí es verdad. Acaba de nacer un rey. Un rey. Entonces, estos sabios, cuando llegan donde Yeshua, el niño recién nacido, ellos no llegan con las manos vacías. El texto dice que ellos les llevaron regalos, porque ellos sabían este texto de 49:10. Hasta que venga Shiloh. Y como ellos sabían lo que quiere decir la palabra Shiloh, ellos decían, nosotros podemos llegar allá ante el rey con las manos vacías. Nos destruye, así sea un niño recién nacido, pero nos acaba. Entonces, por eso ellos llevaron regalos, muy costosos, de verdad. Muy costosos. Yo creo que con esos regalos, Joseph y Miriam se cuadraron la parte del futuro económico, porque esa gente llevó especias costosísimas, perfumes costosísimos, telas costosas, oro, plata, llevaron muchas cosas. O sea, yo creo que yo se quedó, oh, ¿qué es esto? ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque así dice la profecía. Y eso es lo que quiere decir la palabra Shiloh. Traigan regalos al que es temible. O sea, no lleguen con las manos vacías. No lleguen con las manos vacías, porque hay que honrar al rey con regalos y con obsequios. No, no que él viva de eso, no, de ninguna manera, sino una forma de honrarlo, de manifestar una honra. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, cuando dice, y suya será la asamblea de las naciones, o sea, una reunión de naciones, que quiere decir, como ya cuando Yeshua vino, ya la casa de Israel había sido dispersada y todavía sigue dispersada porque no ha venido todavía el recogimiento. Entonces, por eso es que dice, suya será la gran reunión de aquellos que van a salir de entre las naciones.
¿Ok? Creíble esa profecía. Y aquellos que van a salir de entre las naciones. Bendito su nombre. O sea, hay una 160 versículos donde habla del retorno de la casa de Israel. Que eso es lo que está pasando en este tiempo. Que gentes descendientes de la casa de los israelitas, de las 10 tribus, están haciendo techúa, están despertando. Por eso ese gran movimiento mesiánico, movimiento del Mesías, la Keilah, en todas partes, la gente buscando sus raíces, la gente volviendo al Shabbat, la gente volviendo a las fiestas, la gente comprando talit, comprando tzitzit, comprando mesusot, comprando toratot o torot, comprando todo lo que tiene que ver con la Torá, utensilios para el Shabbat, el Cádiz, el coso del pan, las velas. O sea, es algo impresionante lo que está ocurriendo en el mundo y eso es en todas partes que está ocurriendo esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es cumpliéndose lo que dice la profecía. Suya será la asamblea, o sea, la reunión, la congregación, cuando empiecen a reunirse y a reunirse y a crecer en número, y cuando van a ser juntados después de la gran tribulación, durante la gran tribulación van a ser juntados allá en el territorio de Israel. Por eso dice, suya será la asamblea de naciones. Esta profecía no se ha cumplido todavía. Está en proceso de cumplimiento, pero no a totalidad. Verso 11. Y amarra a la vid su borrico, y al sarmiento la cría de su asna. Lava su vestimenta en vino, y en sangre de uvas su manto. Increíble lo que es esta profecía, es tenaz. Jacob profetizó sobre el territorio de Yehudá, el cual produciría vino como agua en abundancia. Dicha región sería tan productiva que cualquier hombre de Yehudá atará su borrico a una viña y lo cargará con las uvas de una sola vid, de un solo árbol, completa la carga en un borrico. Por eso dice, amarra a la vid su borrico y al sarmiento la cría de su asna. ¿Entendemos? Va el colector de uvas y hay tanta uva que amarra a un solo árbol y de ese solo árbol arma una carga en ese animal, en esa bestia, de un solo árbol. Y son cientos de árboles. Imagina usted la abundancia de uva. Por eso dice, amarra a la vid su borrico y al sarmiento la cría de su asna. Y hay tanto, pero tanto vino que dice, lava su vestimenta en vino, no en agua, sino en vino. Y en sangre de uvas su manto. Perdón. Ahora, esto es muy profético. ¿Te recuerda que Yeshua, en su entrada triunfal a Jerusalén, él entró en un pollino de asna? ¿Ok? En un pollino de asna. Dando a entender proféticamente, por eso dice, amarra la vid su borrico. Luego, cuando habla de su vestimenta
Cuando dice manto, según el judaísmo ortodoxo, que no cree en Yeshua, mire lo que dice. Esta palabra denota un cierto tipo de vestimenta, pero no existe ningún término análogo en la escritura. Pero nosotros sí sabemos de qué está hablando acá, del manto de Yeshua, que estaba, aunque ensangrentado, pero no fue destruido por los soldados romanos, sino que lo riparon entre ellos porque era de una sola pieza. Ahora, esto también alude al manto de colores que Jacob le hizo a Joseph. Le hizo un manto diferente al de sus hermanos, de colores. ¿Ok? Ya eso lo trasladamos a Yeshua, cuyo manto fue ensangrentado con su propia sangre. Por eso dice, lava su vestimenta en vino y en sangre de uvas su manto. Increíble. O sea, no sé si Jacob cuando dijo estas palabras, él estaba viendo al Mesías allá, al Mesías sufriente. Al Mesías sufriente. Para que él diera estas palabras tan concisas y tan claras. Y en sangre de uvas su manto. El manto de Joseph sí fue rasgado. Sus hermanos sacrificaron un animal, lo untaron de sangre y rasgaron el manto para que se viera como que una pelea, una fiera, y despedazó a Joseph con manto y todo. El manto de Joseph sí fue despedazado y tenía sangre, pero el manto de Yeshua no fue despedazado. ¿Por qué? Porque Yeshua tendría un reino sin fin. Porque acuerde que cuando Saúl rompió el manto del profeta, de Samuel, el desesperado se agarró el manto de Samuel y ¡ran! Lo rasgó. Entonces eso era una profecía. Inmediatamente Samuel le dijo, tu reino ha sido cortado y tú has sido cortado también. ¿Ok? Eso era rasgar. Baruch Hashem. Cuando el manto de Joseph fue rasgado, quería decir que el reinado de Joseph, su tiempo de gloria iba a ser temporal. ¿Ok? Pero el manto de Yeshua no fue rasgado, porque el texto lo dice muy claro. Que los romanos, viendo que era de una sola pieza y costosísimo, dijeron, pues ¿para qué lo vamos a partir en 3 pedazos? La embarramos. Entonces, más bien, rifémoslo entre nosotros y al que le toca todo el manto completo. Y por eso se cumplió la profecía que dice, y rifaron entre sí mis vestidos. Bendito el Eterno. Y aquí Jacob proféticamente lo ve lleno de sangre. Lava su vestimenta en vino y en sangre de uvas su manto. Esto es tenaz. Mire que hasta Onkelos, un sabio muy antiguo, él vio en este texto al Mesías, siendo ortodoxo, pero él alcanzó a ver algo. Él dijo, este versículo hace referencia al Mesías. Y él no sabía cómo iba a ser la vida del Mesías. No. Verso 13. Bermejo de ojos por vino y blanco de dientes por leche, por la leche. Bermejo de ojos por vino y blanco de dientes por leche. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos. Mañana continuamos, porque aquí de estas
de este texto 12 hay mucho que sacar de ahí, ¿ok? Entonces, mañana mediante el cielo, a las 4 vamos a continuar con esta paracha. Apenas llevamos, se nos fue casi hora y media, nada más con cuatro hermanos, cuatro muchachos o cuatro bendiciones. Tenaz. Pero es que este capítulo, hermano, es muy profundo, muy profundo. Muy bien, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Eterno, vamos a pedirle al hermano Ángel, es tan amable, nos das la oración. En esta oración vamos a orar por la hermana Beatriz,